Este patrón de considerar su casa como una inversión, y la filosofía de que un aumento de sueldo significa que usted puede comprar una casa más grande o incrementar sus gastos, es la base de la sociedad actual atrapada por las deudas. Este proceso de incrementar los gastos pone a las familias en grandes deudas y mayor incertidumbre financiera, aunque ellos estén avanzando en sus trabajos y recibiendo aumentos regularmente. Esto es vivir con un alto riesgo causado por una pobre educación financiera. La pérdida masiva de empleos de la década de los 90, por reducción de las empresas, ha traído a la luz cuán insolvente es realmente la clase media, financieramente hablando. De pronto, los planes de pensiones de las compañías están siendo reemplazados por los planes 401k. Obviamente, la seguridad social está en problemas, y no puede ser vista como una fuente de jubilaciones. El pánico está instalado en la clase media. Lo bueno hoy es que muchas de estas personas han reconocido estos principios, y han comenzado a invertir en fondos comunes. Este aumento de las inversiones es principalmente responsable por las enormes corridas que hemos visto en el mercado de valores. Actualmente, se están creando más y más fondos comunes, para responder a la demanda de la clase media. Los fondos comunes son populares porque representan seguridad. Los inversores promedio de estos fondos, están demasiado ocupados trabajando para pagar impuestos e hipotecas, ahorrar para la universidad de sus hijos, y pagar sus tarjetas de crédito. No tienen tiempo para estudiar y aprender a invertir, así que confían en la experiencia de los gerentes de fondos comunes. A la vez, como esos fondos comunes incluyen muchos tipos diferentes de inversiones, ellos sienten que su dinero está seguro porque está diversificado. Este grupo instruido de clase media se adhiere al dogma de la diversificación sostenido por los agentes de fondos comunes y los planificadores financieros. Juegue sobre seguro. Evite riesgos. La verdadera tragedia es que la carencia de educación financiera temprana, es lo que crea el riesgo enfrentado por la persona de clase media promedio. La razón por la que ellos tienen que jugar sobre seguro es que su posición financiera es, al menos, tenue. Sus hojas de balance no están balanceadas. Están sobrecargados de obligaciones, sin ninguna inversión real que genere ingresos. Típicamente, su única fuente de ingresos es su salario. Su subsistencia depende enteramente de su empleador. De manera que cuando la genuina oportunidad de negocios de la vida aparece, esas mismas personas no pueden aprovecharla. Ellos deben jugar sobre seguro, simplemente porque están trabajando muy arduamente, porque sus gravámenes alcanzaron el máximo, y están sobrecargados de deudas. Como he dicho al inicio de esta sección, la regla más importante es conocer la diferencia entre un activo, inversión, valor, y un pasivo, obligación, compromiso. Una vez que usted entienda la diferencia, concentre sus esfuerzos en adquirir únicamente activos que generen ingresos. Esa es la mejor forma de iniciarse en el camino para hacerse rico. Manténgase haciendo eso, y su columna del activo crecerá. Enfóquese en mantener bajos los gastos y obligaciones. Esto dejará más dinero disponible para ingresarlo continuamente en la columna de las inversiones. Muy pronto, la base de recursos será tan sólida que usted podrá afrontar inversiones más especulativas. Inversiones que pueden tener un retorno desde el 100% hasta infinito. Inversiones que por $5,000 retribuyen rápidamente 1,000,000, o más. Inversiones que la clase media llama muy riesgosas. La inversión no es riesgosa. Es la carencia de una simple inteligencia financiera, empezando por especialización en finanzas, la causa de que un individuo esté en alto riesgo. Si usted hace lo que hace la masa, obtendrá el siguiente cuadro. Ingresos. Trabajar. Para otros. Egresos. Trabajar para el Estado. Inversiones, obligaciones. Trabajar para los bancos. Como empleado y a la vez dueño de su hogar, los esfuerzos de su trabajo generalmente son de la siguiente manera. 1. Usted trabaja para alguien. La mayoría de las personas, trabajando por el cheque mensual, están enriqueciendo al dueño o al accionista. Sus esfuerzos y su éxito proveerán la ayuda para el éxito y la jubilación del dueño. 2. Usted trabaja para el Estado. El gobierno retiene para sí parte de su liquidación mensual aún antes de que usted la vea.
Trabajando más esforzadamente, usted simplemente incrementa el monto de los impuestos retenidos por el Estado. Mucha gente trabaja de enero a mayo solo para el gobierno. 1. Usted trabaja para los bancos. Después de pagar impuestos, su egreso mayor es usualmente su hipoteca y las deudas de tarjetas de crédito. 2. El problema de tan solo trabajar más arduamente, es que cada uno de estos tres niveles, absorbe una porción mayor del incremento de sus esfuerzos. Usted necesita aprender cómo hacer que el incremento de sus esfuerzos beneficie directamente a usted y su familia. Una vez que usted haya decidido concentrarse y ocuparse de sus propios negocios, ¿cómo hace para definir sus metas? La mayoría de la gente, debe mantener su profesión y depender de su salario para iniciar la adquisición de sus activos. A medida que sus inversiones crecen, ¿cómo mide el alcance de su éxito? ¿Cuándo puede alguien darse cuenta de que es rico, y que ahora posee riqueza? Así como tengo mi definición de activos y pasivos, también tengo definiciones propias para la riqueza. En realidad, la he tomado de un hombre llamado Buckminster Fuller. Algunos lo califican como charlatán, mientras que otros lo llaman genio viviente. Años atrás, tuvo a todos los arquitectos murmurando porque registró una patente de 1961 de algo llamado domo geodésico. Pero en la solicitud, Fuller también dijo algo sobre la riqueza. Era bien confuso al principio, pero luego de leerlo por algunos instantes, comenzaba a cobrar sentido. Riqueza es la capacidad de una persona para sobrevivir hasta una determinada cantidad de días. O, dicho de otra manera, si yo cesara hoy de trabajar, ¿cuánto tiempo podría vivir? A diferencia del valor neto, es decir, la diferencia entre el debe y el haber, la cual a menudo es saldada por la persona gastando en basura cara, y con opiniones acerca de qué cosas tienen valor, esta definición brinda la posibilidad de desarrollar una medida verdaderamente exacta. Ahora, yo podía medir y saber realmente dónde estaba, en relación a mi objetivo de convertirme en alguien financieramente independiente. Mientras que el valor neto incluye a menudo aquellas inversiones no generadoras, de efectivo, del tipo de esos objetos que usted compró y que ahora duermen en su garaje, la riqueza mide cuánto dinero está generando su dinero y, de esta manera, su posibilidad de supervivencia financiera. La riqueza es la medida del flujo del dinero en efectivo que surge desde la columna del activo, comparada con la columna de los gastos. Usemos un ejemplo. Digamos que yo tengo un flujo de efectivo de mi columna del activo, por $1000. Y mis gastos mensuales ascienden a $2000. ¿Cuál es mi riqueza? Volvamos a la definición de Buckminster Fuller. Usando esa definición, ¿cuántos días puedo sobrevivir de aquí en más? Tomemos un mes de 30 días. De acuerdo con esa definición, yo tengo suficiente efectivo como para medio mes. Cuando yo haya logrado $2000 por mes de flujo de efectivo proveniente de mis inversiones, empiezo a tener riqueza. Si bien aún no soy rico, tengo riqueza. Ahora tengo un ingreso mensual, generado por mis inversiones, que es mayor que mis gastos del mes. Si quiero aumentar mis gastos, primero debo aumentar el monte de efectivo proveniente de mis inversiones, para mantener ese nivel de riqueza. Noten que este es el punto en el que dejo de depender de un salario. Me he enfocado, y he logrado construir con éxito una columna de recursos, que me ha convertido en independiente, financieramente hablando. Si dejo hoy mi trabajo, sería capaz de cubrir mis gastos mensuales con el flujo de efectivo generado por mis inversiones. Mi próxima meta sería reinvertir el sobrante de efectivo en esa misma columna. Cuanto más dinero ingresa a la columna de inversiones, más crece. Más crecen mis inversiones, mayor es el flujo de efectivo. Y mientras yo mantenga mis egresos por debajo del monto del flujo de dinero proveniente de mis inversiones, me vuelvo más rico, con más y mayores ingresos provenientes de fuentes ajenas a mi labor física. A medida que este proceso de reinversión continúa, me mantengo en el camino de hacerme rico. La definición actual de rico está en la mirada del observador. Nunca se puede ser demasiado rico. Solamente recuerden esta simple observación. Los ricos adquieren activos. Los pobres solo tienen egresos. La clase media adquiere obligaciones, creyendo que son inversiones. Entonces, ¿cómo hago para empezar a ocuparme de mis propios negocios? ¿Cuál es la respuesta? Escuchen al fundador de McDonald's. Capítulo 4. Lección 3.
Ocúpese de su propio negocio. En 1974, Ray Kroc, fundador de McDonald's, fue convocado para hablar ante una clase de administración de negocios de la Universidad de Texas, en Austin. Kate Cunningham, un querido amigo mío, era estudiante en dicha clase. Luego de una charla inspiradora y fortalecedora, se inició un descanso, y los estudiantes aprovecharon para preguntarle a Ray si le gustaría acompañarlos en su escapada favorita, a tomar unas cervezas. Ray aceptó encantado. ¿En qué clase de negocio estoy involucrado?, preguntó Kroc, una vez que todo el grupo tenía la cerveza en sus manos. Todos se rieron, relató Kate. La mayoría de los estudiantes de la clase de MBA pensaron que, simplemente, Kroc estaba bromeando. Ninguno contestó, así que Ray formuló la pregunta nuevamente. ¿En qué clase de negocio creen que estoy involucrado? Los estudiantes volvieron a reírse, hasta que finalmente un alma bravía respondió a los gritos: Ray, ¿quién en este mundo no sabe que estás en el negocio de las hamburguesas? Kroc rió entre dientes. Eso es lo que pensé que contestarían. Hizo una pausa y enseguida agregó: señoras y señores, yo no estoy en el negocio de las hamburguesas. Mi negocio son los bienes raíces. Kate relató que Ray pasó un buen rato explicando su punto de vista. En su plan de negocios, Ray sabía que el foco comercial primario era vender franquicias de hamburguesas, pero lo que él jamás perdía de vista, era la ubicación de cada local franquiciado. Él sabía que la propiedad y su ubicación, eran los factores más significativos en el éxito de cada franquicia. Básicamente, la persona que adquiría la franquicia, también estaba pagando, al comprarla, la tierra por debajo de la misma, para la organización Ray Kroc. En la actualidad, McDonald's es el mayor propietario individual de bienes raíces en todo el mundo, poseyendo aún más que la misma Iglesia Católica. Actualmente, McDonald's es dueño de algunas de las intersecciones y esquinas más valiosas de los Estados Unidos, como así también de otras partes del mundo. Kate dijo que esta fue una de las lecciones más importantes de su vida. Al día de hoy, él posee lavaderos de automóviles, pero su negocio está en la propiedad que yace por debajo de esos lavaderos. El capítulo anterior finalizó con diagramas que ilustraban cómo la mayoría de la gente trabaja para otros, en lugar de para sí mismos. En primera instancia, ellos trabajan para los dueños de las empresas, luego para el gobierno, a través de retenciones e impuestos, y finalmente para el banco que financia su hipoteca. Siendo jóvenes, no teníamos un local de McDonald's en los alrededores. Sin embargo, responsablemente, mi padre rico nos enseñó a Mike y a mí, la misma lección que enseñara a Ray Kroc a los estudiantes, en la Universidad de Texas. Es el tercer secreto de los ricos. Este secreto es: ocúpese de su propio negocio. Las luchas financieras son a menudo el resultado de que la gente pase su vida trabajando para otros. Muchas personas terminan sin tener nada al finalizar su etapa activa. Nuevamente, una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí está el gráfico de la declaración de ingresos y la hoja de balance, que ilustra mejor el consejo de Ray Kroc. Su profesión. Ingresos. Trabajar para terceros. Egresos. Trabajar para el gobierno. Inversiones. Su negocio. Obligaciones. Trabajar para los bancos. Nuestro actual sistema de educación se enfoca en preparar a la juventud de hoy en día para obtener buenos empleos, desarrollando habilidades académicas. Sus vidas girarán en torno a un salario o, como describí anteriormente, en torno a la columna de sus ingresos. Y luego de desarrollar habilidades académicas, ellos cursarán niveles universitarios superiores, para incrementar sus capacidades profesionales. Ellos estudian para convertirse en ingenieros, científicos, cocineros, oficiales de policía, artistas, escritores, etc. Esa capacitación profesional los habilita para ingresar a la fuerza laboral, y trabajar por el dinero. Existe una gran diferencia entre profesión y negocio. Muchas veces, le pregunto a la gente, ¿cuál es su negocio? Y me contestan, bueno, soy bancario. Entonces les pregunto si son dueños de un banco, y usualmente responden, no, trabajo en uno. En ese instante, ellos han confundido su profesión con su negocio. Puede que tengan una profesión especializada en bancos, pero aún carecen de un negocio propio. Ray Kroc fue claro en la diferencia entre profesión y negocio.
su profesión fue siempre la misma. Era vendedor. Durante una época vendía licuadoras para batidos de leche, y luego, muy pronto, en otro momento, estaba vendiendo franquicias de hamburguesas. Pero, mientras que su profesión era la venta de franquicias, su negocio era la acumulación de propiedades generadoras de ingresos. El problema con el colegio es que, a menudo, uno se convierte en lo que estudia. Es decir que si usted estudia, por ejemplo, cocina, se convierte en cocinero. Si estudia leyes, será un abogado. Y estudiar mecánica del automóvil, lo convierte en mecánico. El error de convertirse en lo que uno estudia es que demasiadas personas se olvidan de ocuparse de su propio negocio. Ellos pasan sus vidas ocupándose del negocio de otro, y haciendo rica a esa otra persona. Para estar financieramente seguro, uno necesita ocuparse de su propio negocio. Su negocio gira en torno a la columna del activo, valores, inversiones, en oposición a la columna de sus ingresos. Como fuera afirmado anteriormente, la regla número 1 es conocer la diferencia entre valores e inversiones, y compromisos u obligaciones, e invertir en el primer grupo. La persona rica se enfoca en la columna de sus inversiones, mientras que el resto, lo hace en su declaración de ingresos. Esa es la razón por la que tan a menudo escuchamos necesito un aumento. Si tan solo lograra un ascenso, volveré a estudiar para recibir más entrenamiento a fin de poder conseguir un mejor empleo. Trabajaré extra. Quizás pueda conseguir un segundo trabajo. En 2 semanas renuncio. Conseguí un trabajo mejor remunerado. En ciertos círculos, estas son ideas razonables. Pero, si prestó atención a Ray Kroc, esto significa que usted aún no se está ocupando de su propio negocio. Esas ideas están enfocadas en la columna de los ingresos, y solo lo ayudarán a ser financieramente más seguro, si el dinero adicional es usado para adquirir inversiones generadoras de ingresos. La razón primaria por la cual la mayoría de los pobres y la clase media son fiscalmente conservadores, lo que significa no puedo asumir el correr riesgos, es que carecen de una base financiera. Ellos tienen que depender de sus trabajos. Deben jugar sobre seguro. Cuando la reducción de empresas se convirtió en tendencia, millones de trabajadores descubrieron que su, así llamada, más grande inversión, su casa, los estaba consumiendo vivos. Su inversión, llamada casa, seguía costándoles dinero mes a mes. El automóvil, otra inversión, también los consumía vivos. Los equipos de golf archivados en el garaje, que habían costado $1000, ya no costaban esa cifra. Sin la seguridad de un empleo, no tenían nada en que respaldarse. Y las cosas que ellos habían considerado inversiones, no podían ayudarles a sobrevivir en tiempos de crisis financiera. Entiendo que todos nosotros hemos completado una solicitud de crédito de un banco, para comprar una casa o un automóvil. Resulta interesante dar una mirada a la sección que habla del valor neto. Es interesante por las cosas que se le permiten a una persona registrar como activos según las prácticas contables y bancarias aceptadas. En una oportunidad, necesitaba obtener un préstamo, pero mi posición financiera no se veía muy buena. Entonces agregué mis equipos de golf nuevos, mi colección de arte, libros, equipo de música, televisión, trajes de Armani, relojes, zapatos y otros efectos personales para aumentar la cifra en mi columna del haber. Pero rechazaron mi solicitud al préstamo porque tenía demasiada inversión en bienes raíces. El comité de préstamos no aprobó el hecho de que yo ganara mucho dinero con las casas de apartamentos. Ellos querían saber por qué no tenía un trabajo normal, con un salario. No cuestionaban los trajes de Armani, los palos de golf, ni las piezas de arte. A veces, la vida es dura cuando uno no encaja en el perfil promedio. Me incomodo cada vez que escucho a alguien decir que su valor neto es $1.000.000, o 100.000, o lo que fuere. Una de las principales razones por las que el valor neto no es exacto, es simplemente porque en el momento en que usted comienza a vender sus inversiones, sus ganancias son afectadas por gravámenes. Muchas personas se han visto en agudos problemas financieros al encontrarse cortos de efectivo. Para aumentar su ingreso, venden sus inversiones. En primer lugar, sus adquisiciones personales generalmente pueden venderse por tan solo una fracción del valor expresado en su hoja de balance.
Y si se produce alguna ganancia con la venta de esos activos, se gravan impuestos sobre dichos montos. Así que nuevamente el gobierno cobra su parte de la ganancia, reduciendo aún más el monto disponible que ayudaría a la persona a salir de deudas.